Uno, dos. Muy buenos días. Mi nombre es Silvia León y hoy me corresponde acompañarlos como moderadora de esta actividad. Respetuosamente se les solicita completar el registro de asistencia que en unos minutos se estará colocando en el espacio de preguntas y respuestas. Solo debe completarse una vez. En este mismo espacio pueden realizar las consultas indicando su nombre y lugar de trabajo. Estas se atenderán al final de la exposición. En nombre de la Unidad de Capacitación y Desarrollo y de la Unidad de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, les damos la más cordial bienvenida al evento de capacitación, aplicación de instrumentos comerciales internacionales en las compras públicas. El objetivo es dar a conocer las acciones a ejecutar en la implementación del artículo 9 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 16 de su reglamento, referidos a la aplicación de instrumentos comerciales internacionales en compras públicas. La exposición está a cargo de la señora Leonor Obando Quesada. Doña Leonor es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y máster en Derecho Económico de la Universidad Estatal a Distancia. Desde el 2005 ha sido funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, donde se ha desempeñado como asesora en acceso a mercado de productos agrícolas, así como de las áreas propiedad intelectual y contratación pública. Como parte del equipo de propiedad intelectual, participó en la negociación e implementación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Desde el 2012, coordina el equipo de contratación pública y a partir del 2015 asumió el equipo de propiedad intelectual. Es miembro de la Comisión Interinstitucional de Propiedad Intelectual, profesora de la Licenciatura en Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica y de la Maestría en Propiedad Intelectual de la UNED. Ha coordinado con otras instituciones públicas la elaboración de propuestas normativas en materia de propiedad intelectual. Dentro de estas, las reformas al Reglamento de Indicaciones Geográficas en 2019. Entre 2020 y 2022, participó como experta nacional en el desarrollo del estudio Signos distintivos colectivos en Latinoamérica, fomento del desarrollo valorando origen y calidad, coordinado por el Instituto Max Planck for Innovation and Competition. Le damos la palabra a doña Leonor para que pueda desarrollar el tema de hoy. Buenos días a todos. Muchas gracias a los compañeros del Ministerio de Hacienda por el espacio, a ustedes por estar presentes y pues les voy a compartir mi presentación. Como indicó doña Silvia, al final de la actividad vamos a tener el espacio para consultas y comentarios. Voy a iniciar con unos temas muy básicos, pero para conocernos un poco y saber el tema en el que estamos hoy y por qué lo estamos abordando. Vamos a ver, Costa Rica es un país que se empieza a insertar en forma dinámica en la economía global desde la década de los 90, con su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en el año de 1990, que fue ratificado en el año 1990. Igual fuimos miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de ronda resultantes de la Ronda Uruguay, mediante los cuales incluye el acuerdo de Marrakech, mediante el cual se establece la Organización Mundial de Comercio, OMC, entran en vigor en Costa Rica el 1 de enero de 1995, con lo que ya asumimos una serie de compromisos multilaterales, porque hay varios países, y posteriormente nos hemos enfocado a una etapa de negociación de acuerdos comerciales con varios socios, ¿verdad? Si recuerdan, hace muchos años, el primer TLC que tuvo Costa Rica fue con México y posteriormente con Chile, se avanzó hacia Canadá y ya pues hemos tenido varias negociaciones para consolidar una plataforma de comercio exterior robusta. El Ministerio de Comercio Exterior es el ente competente para dirigir las negociaciones internacionales y administrar los acuerdos comerciales. Eso dice
la ley 7638, que es la ley que funda el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. Dentro de la estructura institucional que tiene COMEX, así como, no sé, digamos, el Ministerio de Hacienda tiene la Dirección de Contratación Pública o la Dirección General de Aduanas, que son instancias especializadas. En el caso del Ministerio de Comercio Exterior, la Dirección General de Comercio Exterior es la instancia técnica que tiene a cargo los temas comerciales. Entonces, todos estos temas que derivan de nuestros acuerdos internacionales son competencia de la Dirección General de Comercio Exterior. La Dirección General de Comercio Exterior es quien dirige los procesos negociadores y quien coordina con otras entidades pues los temas relativos a la aplicación de acuerdos comerciales. La aplicación de acuerdos comerciales es una tarea compleja, no es solo competencia de COMEX, claramente, ¿verdad? Sino que hay una serie de instituciones que aplican directamente los compromisos que derivan de los TLCs, porque son materias muy especializadas. Entonces, la labor que realiza la Dirección General de Comercio Exterior es esa labor de articulación para coordinar con los entes nacionales y además con nuestros socios comerciales esas labores de aplicación de los compromisos, que son en el día a día y son lo que realmente termina dando contenido a lo que se acordó en un instrumento comercial. Y aquí, para ir aterrizando un poquito la materia, tenemos un detalle, y es que cuando se negocia los acuerdos de la Ronda Uruguay, que dan origen a la OMC, y que además establecen disciplinas en infinidad de materias comerciales, la contratación pública queda excluida. Entonces, no hay un solo instrumento multilateral que aborde el tema de contratación pública, sino que en la OMC se acuerda un instrumento que es plurilateral. Plurilateral porque no es obligatorio y porque tiene un número acotado de países parte. No es obligatorio para todos los miembros, sino que los miembros deciden si lo suscriben o no. En el caso de Costa Rica, no hemos suscrito este instrumento, sino que somos observador desde el año 2015. ¿Y por qué es importante referirnos al tema? Bueno, vamos a ver, tal vez en un país como el nuestro, que nosotros tenemos un sistema de contratación abierto, no visualizamos el tema de por qué tengamos que tener compromisos para abrir mercado, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay un detalle, ¿verdad? Y creo que todos lo conocemos. El gobierno es el principal comprador en toda economía. O sea, si nosotros pensamos incluso en las empresas multinacionales más grandes, pues nos vamos a dar cuenta que ninguna empresa va a adquirir la variedad de bienes que adquiere el Estado en ningún país, ¿verdad? En Costa Rica nosotros tenemos al gobierno o al Estado, pensemos en el Estado mejor, es la palabra correcta, tenemos al Estado satisfaciendo las necesidades públicas en un montón de campos. O sea, tenemos al Estado haciendo obras tan complejas como una represa hidroeléctrica, como lo que hace instituciones tan grandes como el ICE, que es uno de los principales compradores, satisfaciendo necesidades de salud pública para todos nosotros, como la Caja Costarricense de Seguro Social, o esas mismas instituciones van a necesitar adquirir hasta un lápiz, ¿verdad? Entonces, difícilmente vamos a tener una empresa tan grande que haga todo eso, o sea, que requiera desde abastecer servicios de salud pública hasta comprar lápices, papeles, etcétera, que es lo más básico. Entonces, es un sector que mueve muchísimo la economía y en el caso de los países OCDE, el promedio del PIB que se destina a la contratación pública es de 12.9%, 12,9%, ese es el promedio que se destina a la contratación pública. Entonces, claramente es un sector que mueve la economía, en el que hay mucho interés por tener acceso. Y vamos a ver, aquí quisiera llegar a la segunda parte. Nosotros somos un mercado de 5 millones de personas. Entonces, una economía como la nuestra difícilmente logra satisfacer
a lo interno todos los bienes y servicios que la administración requiere. De esta forma, llegamos a la parte contrastante. Tenemos economías enormes, perdón, con un número alto de consumidores que a su vez tienen la capacidad de producir prácticamente todo lo que el Estado requiere. Entonces, ¿qué sucede? Que esos países, a través de muchos años, han venido utilizando la compra pública precisamente para incentivar ciertos sectores nacionales. Entonces, esos mercados de contratación pública están cerrados. Cuando se empieza a negociar el acuerdo de compras públicas de la OMC, este acuerdo plurilateral, es precisamente porque hay inquietud de esos países en poder accesar a otros mercados. Entonces, los mercados de contratación pública cerrados se empiezan a abrir a través de este instrumento, que es el Acuerdo Plurilateral de Compras Públicas, o a través de instrumentos negociados entre países, ¿verdad? Por eso es que en los tratados de libre comercio, y digo tratados de libre comercio, porque hay muchos tratados de libre comercio, aunque acá a veces se hablaba del Tratado de Libre Comercio, y eso es erróneo, no hay solo uno, hay muchos. Los países empezamos a asumir ciertos compromisos de transparencia, de acceso, etcétera, porque vamos a ver, acá nos interesan dos cosas. Nos interesa como economías acceder a otros mercados y además a los países pues claramente les interesa expandir las posibilidades de acceder a los mejores bienes y servicios a los mejores precios, que creo que es la necesidad siempre de los sistemas de contratación pública, tener acceso a los mejores bienes y servicios, a bienes y servicios de calidad, pero a los mejores precios, ¿verdad? Con el presupuesto que tengamos, tenemos que hacer lo mejor posible. Es por eso que, pues en diversos tratados de libre comercio o instrumentos comerciales, porque también tenemos ahí algunos que son acuerdos de asociación, tenemos capítulos dedicados al tema de contratación pública de manera puntual. Entonces aquí vamos a tener capítulos especiales sobre la materia. ¿Por qué? Porque es una materia muy específica. Entonces, no la puedo abordar en los temas que se refieren a comercio de mercancías puntualmente ni a comercio de servicios, sino que tengo que establecer reglas especiales. Entonces, de manera general, lo que tenemos son capítulos en los TLCs que están acompañados de un anexo. Tenemos que leer las dos cosas. Tenemos que entender el capítulo que trae las normas de fondo y el anexo que básicamente nos dice cuándo se aplican esas normas de fondo a la contratación. Vamos a ver un poquito más adelante, yo no quiero hacer una presentación muy amplia, sino después pues dejar el espacio para preguntas. Vamos a tener normas o reglas de cómo aplicar estos instrumentos. Ahora, también es cierto que en países como el nuestro, que alguien me decía por ahí, es que somos muy garantistas. Sí, el sistema de contratación nuestro es transparente, cumple con ese principio de transparencia. Entonces, esas normas que tenemos en esos instrumentos no distan de lo que ya tenemos pues en la normativa interna. Un tema a tener en cuenta, y es que algunas dudas que hemos visto nosotros en la práctica, es que estos instrumentos son redactados con un lenguaje estándar. ¿Por qué? Porque, digamos, de repente en Costa Rica yo digo cartel y alguien en México no va a saber que es un cartel o piensa que un cartel es otra cosa. O, por ejemplo, digamos que pueden ser esos acuerdos que existen entre varias empresas para hacer un cartel y poner precios similares para poder ofertar. O de repente, yo me acuerdo un caso muy particular que yo siempre comento. Una vez estábamos tratando de traducir unos documentos de contratación pública. Entonces alguien puso, entonces los carteles, etcétera. Cuando se trata de traducir la palabra cartel, el traductor no sabía cómo ponerla, o sea, porque no le hacía sentido decir un cartel, o sea, decía, ¿cómo? ¿Qué pongo? ¿Un póster? ¿Un pliego? ¿Qué es?
entonces se habla de documentos de contratación o pliegos de condiciones, ¿verdad? Porque de repente, ese es un tema muy de Costa Rica. Sin irnos de Centroamérica, los compañeros en Centroamérica nos decían que es un cartel, ¿verdad? Entonces buscamos un lenguaje estándar que es documentos de contratación. Y sobre esto les cuento que una vez, cuando se discutía un tratado de libre comercio en la Asamblea Legislativa, alguien preguntó a alguien externo, ¿verdad? Porque ustedes saben que los procesos legislativos pues llevan muchas consultas. Alguien manifestó más bien que cómo era posible que se eliminara el cartel por simples documentos de contratación, ¿verdad? Entonces, todo esto lo cuento para que tengamos claro que cuando leamos un capítulo no vamos a tener un copy-paste de nuestra legislación, vamos a tener términos que de alguna forma están estandarizados para que el lenguaje lo podamos entender en Costa Rica, lo puedan entender en México, lo puedan entender en Perú, lo puedan entender en Colombia, en Estados Unidos, en las versiones en español de nuestro tratado, en la Unión Europea también, y en todas las jurisdicciones de los países con los que nosotros tenemos compromisos suscritos. A todo esto, quiero contarles también que nosotros tenemos 10 instrumentos con compromisos en contratación pública. O sea, no es un tema nuevo. Sin embargo, pues hemos querido hacer un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Hacienda, con las compañeras de la Dirección General de la Dirección de Contratación Pública, para poder retomar estos espacios de capacitación para las diferentes instituciones y para proveedores. Les cuento cuáles son los instrumentos vigentes en la página web del Ministerio de Comercio Exterior, que es www.comex.go.cr. En el apartado de acuerdos comerciales pueden encontrar los textos completos de estos instrumentos. Entonces, tenemos el Tratado de Libre Comercio con Chile. Ahí vamos a tener un capítulo y estos son los anexos. Ahora después les voy a contar algunas particularidades porque estos capítulos que fueron de los primeros tienen alguna redacción distinta, alguna estructura un poquito diferente. Luego está el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, que es a la que la gente le decía erróneamente el TLC, como si fuera el único. Ya les digo, hay un montón. Este tratado tiene un capítulo 9, que es el que tiene las normas de fondo, y tiene 3 anexos, porque el CAFTA es un instrumento multilateral. Entonces hay compromisos entre Centroamérica y Estados Unidos, entre Centroamérica y República Dominicana y entre Centroamérica. Entonces vamos a ver ahí un par de detalles sobre este tema. Luego está el Tratado de Libre Comercio con Panamá, el Tratado de Libre Comercio con Perú. Y ya les digo, pueden ver los textos, es súper importante. Siempre que veamos que queramos conocer sobre contratación pública en el contexto internacional, tenemos que referirnos tanto al texto en sí como al anexo. Acá vamos a tener también normas en el Tratado de Libre Comercio con Singapur, en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, también el Tratado de Libre Comercio con los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, o EFTA por sus siglas en inglés, en el Tratado de Libre Comercio con Colombia, en el Acuerdo de Asociación con el Reino Unido y en el Tratado de Libre Comercio con Corea. En el caso del Tratado de Libre Comercio con Canadá, no hay un capítulo de compras públicas, tampoco lo hay en el Tratado con CARICOM. Y si ustedes ven el Tratado de Libre Comercio con México, entre Centroamérica y México, el TLC único, se incluyó el capítulo, pero el capítulo no va a entrar en vigencia hasta que se acuerde el anexo. El anexo yo lo ocupo para saber a cuáles entidades se aplica lo que ya tengo en el capítulo. Y pues el proyecto de ley para aprobar esa enmienda que incorpora el anexo está en discusión en la Asamblea Legislativa, porque se negoció después de la entrada en vigor del acuerdo como tal. Entonces, vamos a tener capítulos, en todos estos hay, ¿verdad? En esos hay capítulos. Vamos a ver más o menos qué es lo que se regula ahí. Entonces, todos estos capítulos tienen una estructura muy similar. O sea, les puedo asegurar que del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, que se empieza a negociar en el año 2008,
hasta el último TLC que hemos cerrado, que es el Tratado de Libre Comercio con Corea, y bueno, y después el acuerdo de asociación con Reino Unido, pero lo que hizo fue, digamos, como retomar algunos de los temas que estaban en el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Pero bueno, ubicándonos más bien temporalmente, desde el 2008 en adelante, los TLCs que se negocian tienen una estructura muy similar. El DERE-CAFTA tenía una estructura un poquito diferente, fue un tema temporal que ya les voy a comentar. El TLC con Panamá, cuando se negoció, eran años muy iniciales con respecto a abarcar estos temas en los TLCs. Igual sucedió con el TLC con Chile. Sin embargo, en el seno de la OMC se discutió entre los años más o menos como 2005-2007 una revisión al acuerdo plurilateral de compras públicas. Entonces, esa ha sido como la estructura o como el instrumento base para que después empecemos a ver los capítulos de compras públicas. Si bien muy pocos países somos parte de ese instrumento a la fecha, lo cierto del caso es que es el único instrumento sobre compras públicas en temas comerciales que está suscrito al menos por una cantidad importante de países, ¿verdad? Entonces, este es como la referencia sobre la que yo puedo empezar a trabajar. Entonces, todos estos capítulos que nosotros tenemos negociados después de 2008 tienen una estructura muy similar, unas regulaciones muy similares. Ya empezamos a tocar el tema de medios electrónicos, etcétera. Entonces, esa estructura, digamos, esa parte normativa de 10 acuerdos que tenemos, 7 la tiene muy similar, en resumen. Luego, el anexo tiene las entidades cubiertas. Y aquí vamos de nuevo. Tenemos casi siempre las mismas entidades, ¿verdad? Vamos a ver cómo se establecen esas listas. Y los umbrales que tenemos en los TLCs son muy similares también. Tenemos tal vez, yo diría, de 10 TLCs que tenemos 2 que no tienen umbrales y 2 que tienen umbrales un poco distintos, pero iguales entre ellos dos, que son el TLC con Colombia y el TLC con los Estados Unidos, tienen umbrales idénticos. Los otros 6 tienen también umbrales idénticos entre ellos, y en el caso de Chile y de Panamá, que fueron los primeros, que tienen también una estructura normativa distinta, no tienen umbrales, pero ya les voy a explicar por qué y cómo aplican. Entonces, básicamente, ustedes se van a encontrar un capítulo normativo, ¿verdad? Luego se van a encontrar un anexo que nos dice cuáles son las entidades para las cuales aplican estas normas y cuáles son los montos económicos para los que aplican estas normas. Esos montos económicos son los que conocemos como umbrales. Entonces, en la sección A, en la mayoría de los TLCs, con las acotaciones que les hice anteriormente y que voy a ampliar un poquito más adelante, vamos a tener gobierno central. Entonces, básicamente ahí están todos los ministerios listados y los entes adscritos a los ministerios, ¿verdad? Y también, digamos, algunas instituciones que están adscritas al Ejecutivo. En la sección B, 81 municipalidades. Aquí alguien me va a decir, ¿por qué no 83? Bueno, cuando cerramos la última negociación eran 81. Entonces, por eso hay 81, ¿verdad? A futuro, pues, posiblemente en otros procesos que se realicen, estaríamos incorporando, pues, más municipalidades. Pero acá, este es el reflejo de lo que teníamos en el momento en que cerraron los procesos, ¿verdad? 81. No es un número incorrecto, no fue que se me olvidó que hay más. Son 81 las que de momento tenemos listadas. Y en la sección C tenemos otras entidades. Así se llama esa sección usualmente, otras entidades, y usualmente ahí van a estar instituciones autónomas en general, ¿verdad? Si hay alguna autónoma, se lista aquí. Y de repente hay algunos entes adscritos al Ejecutivo que por razones en su momento de balance de negociación se llevaron a esta sección.
¿Por qué por balance? Porque si, por ejemplo, tengo una institución en mi socio comercial que realiza labores de obras públicas y la estamos cubriendo con un umbral más alto, o sea, con montos económicos más altos, la mía yo la debería ubicar ahí también. Ese es un poco el balance que se hace. Entonces, vamos a tener estas tres secciones. Las tres secciones tienen montos económicos diferentes. Entonces, esa es la estructura. Yo no me voy a detener en ver cuáles son los montos económicos específicamente. Les voy a decir dónde pueden ubicar el documento porque ya está disponible en el SICOP. Ahora, la pregunta. Digamos, yo estoy haciendo una contratación. ¿Cómo voy a hacer si la contratación es una contratación cubierta? Bueno, vamos a ver. Primero voy a verificar si la institución está listada, ¿verdad? Entonces, para no meterme con otras instituciones, yo voy a hablar de la que es mi casa, el Ministerio de Comercio Exterior. Las compañeras que se encargan de estos procesos, ¿verdad? Yo no estoy en la parte operativa, yo estoy en la parte de negociaciones comerciales, implementación de acuerdos. Estos son capítulos, como yo les decía, los capítulos de los TLCs en las diferentes materias los aplican diferentes entidades, diferentes personas, etcétera. Entonces, acá, pues, las compañeras que ven la parte de proveeduría institucional son las que están día a día haciendo las contrataciones, igual que en el resto de instituciones. Entonces, acá, lo primero que se verifica es, voy a ver si COMEX está cubierta en algún TLC. COMEX está cubierto en todos, ¿verdad? La mayoría de los ministerios de gobierno esa es la dinámica, ¿ok? Entonces, veo la lista de entidades cubiertas y veo que el Ministerio de Comercio Exterior está cubierto en todos los acuerdos. Veo el monto de contratación. Resulta que va a ser una contratación, no sé, tiro un número al azar, de nuevo, $200,000. El umbral que aplica para los ministerios de gobierno viene siendo como entre unos, si mal no recuerdo la cifra exacta, como unos $98,000 en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y 130,000 derechos especiales de giro, que ya les voy a comentar que son, en los otros TLCs, que viene equivaliendo a unos $150,000. Entonces, verifico la primera parte, si está listada, verifico el monto de contratación, son $200,000. Sí, mira, está cubierta por los capítulos y luego verifico el objeto contractual. ¿Por qué el objeto contractual? Porque hay contrataciones que están excluidas, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos contrataciones de urgencia o digamos algunas contrataciones que pueden ser por medidas ambientales o para salvaguardar la vida humana, etcétera. O otras contrataciones, digamos, para algunas entidades específicas. Por ejemplo, Banco Central, que está listado en la sección C, tiene excluidas las contrataciones que son para papel moneda. Entonces, si el Banco Central estuviera cubierto, estuviera por encima del monto mínimo, pero está contratando papel moneda, no se aplican las disposiciones de los tratados de libre comercio. Entonces hacemos, ¿verdad? Todo ese ejercicio y si el resultado que nos da es que la contratación está cubierta porque es por encima del monto económico, está listada y el objeto no está expresamente excluido, entonces lo tengo que indicar en el aviso de contratación que esa contratación es una contratación cubierta. Para ver las excepciones, tenemos que ver un poquito las excepciones horizontales que van a estar en los textos y luego ver las exclusiones específicas. Usualmente, Costa Rica no excluye determinados bienes. Hay exclusiones específicas para algunas instituciones, como les decía, Banco Central, papel moneda, Ministerio de Educación Pública, las contrataciones de comedores escolares, Ministerio de Trabajo, Seguridad Pública y el Ministerio de Gobernación y Policía, todo lo que son textiles, por ejemplo. Entonces, esas son contrataciones excluidas a las que no tengo, digamos, que aplicar estas normas. Las puedo hacer como dice la legislación nacional. Y no tengo que aplicar, digamos, ninguna norma de estas en caso de que estuvieran por encima del umbral. Ahora, algunos casos especiales que les quería comentar. Los TLCs con Chile y Panamá son muy viejitos. Entonces, básicamente, están cubiertas todas las entidades, salvo algunas que se mencionan por ahí, ¿verdad?
En el caso del CAFTA, tenemos 3 anexos. Uno que aplica con Estados Unidos, uno que aplica con Centroamérica y uno que aplica con República Dominicana. ¿Qué pasa con respecto a Centroamérica? Entre Centroamérica no tenemos ningún instrumento de la integración regional sobre compras públicas, pero el CAFTA es un instrumento multilateral que, como les decía, puede aplicar entre nosotros y Estados Unidos, entre nosotros y Centroamérica o entre nosotros y Dominicana. Entonces, en el caso de compras públicas, es el instrumento que aplica para regular el acceso a los mercados de compras públicas entre la región. Entonces tenemos un anexo donde básicamente lo que acordamos fue trato nacional para todas las contrataciones de todas las instituciones con Centroamérica nada más. Y posteriormente, si hay contrataciones por encima de los umbrales para entidades cubiertas, pues aplican las normas del tratado. ¿Qué sucede con esto? Bueno, recuerden que vamos a ver, los TLCs aplican y dan acceso en igualdad de condiciones a los nacionales para las condiciones cubiertas para los proveedores, bienes y servicios de los otros países, ¿verdad? Con los que nosotros hemos negociado. Entonces, esto implica que los proveedores, bienes y servicios centroamericanos tienen acceso a nuestro mercado de contratación pública con el mismo trato que nosotros le demos a los proveedores, bienes y servicios costarricenses. Entonces, cualquier norma, cualquier mejor trato que nosotros le demos a los proveedores, bienes y servicios costarricenses por normativa interna, se lo tenemos que dar a los proveedores, bienes y servicios centroamericanos. Ahora, cuando yo hablo de montos económicos, cuando digo umbrales, ¿a qué me refiero? O sea, son los montos a partir de los cuales aplica la negociación, la norma. En el caso del CAFTA y del TLC con Colombia, tenemos ajustes que se hacen a esos umbrales cada 2 años, con una actualización que se hizo con el decreto ejecutivo 43584. La siguiente actualización va a entrar en vigor en 2024. Ya estamos algunos meses de esto. Los TLCs establecen cuál es la fórmula para hacer esos ajustes y para hacer la conversión en moneda local. En el caso de los umbrales que están en derechos especiales de giro, los derechos especiales de giro son una moneda virtual del Fondo Monetario Internacional que se establece a partir de la ponderación de una canasta de monedas que son las monedas más fuertes. Entonces, en esos umbrales no hacemos una actualización bianual de la equivalencia, sino que nada más lo convertimos en moneda nacional. Los ajustes que se hacen en el caso de CAFTA y de Colombia, sí hay una modificación, digamos, en el monto. Aquí sí me dice, pasamos de $98,000, digamos, para gobierno central a 99,000 o bajamos a 97,000. Puede pasar, ¿verdad? Es una ponderación que se hace bianualmente. En cambio, en los que están en derechos especiales de giro no se hace esa actualización, pero tenemos una fórmula para hacer una conversión a moneda nacional. Entonces, hacemos ese ajuste estableciendo un tipo de cambio de referencia que se promedia por un periodo determinado. En el caso de los umbrales en dólares, que como les decía, son los que tenemos con Colombia y los que tenemos con los Estados Unidos, el tipo de cambio de referencia es de 598,70 colones por dólar, porque esto es promediado. Entonces, esto que vemos acá, que entró en vigor en enero en 2022, es una fórmula que se realiza tomando en cuenta el tipo de cambio del dólar entre el 1 de octubre del 2020, no, perdón, de 2020 al, al 30 de septiembre de 2021. Entonces, esa es, digamos, como el rango de fechas promedio. Cuando hagamos la actualización en enero del 2024, la referencia que se va a usar es 1 de octubre del 2021
1 de octubre de 2022 a 30 de septiembre de 2023. Entonces, con eso se hacen estos promedios y se pone a disposición. En el caso de los umbrales que están en derechos especiales de giro, solo se hace la fórmula para referencia y se pone a disposición, digamos, no hay cambio en el monto de los umbrales. Entonces, en este caso, tenemos que el umbral es de 1,40 dólares por derecho especial de giro. Entonces, si yo tengo un monto en derecho especial de giro, ese derecho especial de giro lo convierto primero a dólares y después lo convierto al tipo de cambio promedio del dólar en ese mismo periodo. Toda esta información, digamos, de cuál es el tipo de cambio de referencia, etcétera, ya está disponible en un apartado que ya les voy a enseñar más adelante, que está en SICOP, referente a la aplicación de acuerdos comerciales. Las excepciones, como les decía, primero reviso qué está listado, después reviso cuál es el umbral, ¿verdad? Por eso esa explicación de qué son los umbrales y de cómo se aplican y de cómo los calculo. Siempre para saber y tener claridad de si una contratación está cubierta, tengo que revisar el apartado de excepciones de cada capítulo. Tengo que ver los bienes y servicios exceptuados. Tengo un anexo de bienes y servicios para este capítulo en específico y aquí veo si hay algunos exceptuados. Y también tenemos en los anexos una parte de notas generales donde tenemos algunas excepciones a los capítulos de contratación. En estas notas generales, nosotros usualmente la práctica ha sido que se excluyen algunas contrataciones que ya de por sí están excluidas por legislación interna. Entonces, se excluyen las contrataciones entre entes públicos, se excluyen también los programas de contratación para fortalecer a las pymes, ¿verdad? Entonces, hay notas horizontales donde todo esto se ha excluido. Y tenemos una serie de excepciones horizontales que están en los textos normativos. Se excluyen de las normas del capítulo, ¿verdad? Porque posiblemente vamos a tener algunas excepciones en la mayoría de las legislaciones de los países. Como les digo, aquí trabajamos con algunos textos estandarizados. Si la legislación interna no establece disposiciones para excluir este tipo de contratación, no pasa nada. El punto es, sepa que usted tiene la potestad de tener algún margen de maniobra y trabajar con estas excepciones. Entonces, acá tenemos lo que son excepciones respecto a las medidas que se tengan que utilizar para proteger la moral, seguridad, orden público, la salud de la vida humana, animal y vegetales, las medidas medioambientales, súper importante, cuando ahorita en la nueva ley tenemos una sección completa de compras estratégicas, también para proteger la propiedad intelectual. Esta ha sido una preocupación general de los países, digamos. ¿Qué pasa cuando adquiero el primer prototipo o cuando una contratación es sobre un objeto que podría estar sujeto a protección por derechos de autor, a protección por patentes, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de contrataciones están excluidas de aplicar las normas de los capítulos. Igualmente, tenemos excepciones para las medidas relacionadas con mercancías o servicios de personas discapacitadas, de instituciones filantrópicas o de trabajo penitenciario. Y la obligación siempre va a ser, o el compromiso, otorgar a los proveedores bienes y servicios. O sea, yo insisto en esta palabra y en esta explicación, porque yo recuerdo cuando nosotros empezamos a valorar la negociación del tratado del capítulo de compras del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Entonces yo recuerdo muy bien que alguien me dijo, ay sí, ni que tal empresa nacional vaya a ir a hacer puentes en Francia, ¿verdad? Entonces aquí el punto es que no es eso, o sea, es que es para proveedores de bienes y servicios. Vean, tenemos mercados cerrados. Entonces, hay mercados de contratación donde aunque llegue un proveedor un proveedor nacional de ese país, si lleva a esa licitación un bien que es producido en Costa Rica, no se lo aceptan, ¿verdad? Y si ustedes se ponen a pensar un poquito, Costa Rica es, digamos, sede de empresas
que hacen bienes muy sofisticados. O sea, tenemos un parque empresarial importante, por ejemplo, en dispositivos médicos. Entonces hay mercados donde no se podría vender una sola jeringa porque es un mercado cerrado. Entonces, si ese producto se hace en Costa Rica, no se puede vender en ese mercado, aunque sea la casa matriz que es nacional de ese lugar, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ponerle atención a este tema. Es para proveedores, bienes y servicios. Luego, si aquí viene alguien a traerme un bien, digamos, que es que pretende que se le aplique nacional, trato nacional, como el del decreto ejecutivo 43272, que da preferencia a los bienes producidos localmente, si alguien viene y dice, bueno, yo soy proveedor de centroamericano, ¿verdad? Aquí le traigo a licitar un bien hecho en, no sé, en un país con el que nosotros no tengamos teles, Brasil, es el primero que se me viene a la mente, digamos. Yo quiero que me apliquen las disposiciones de este acuerdo, porque yo soy proveedor centroamericano y tengo el trato del CAFTA. Entonces, acá el tema es, yo tengo que ver proveedores, bienes y servicios. Aquí lo cierto del caso es que usted es proveedor centroamericano, pero está licitando con un bien que no es centroamericano, entonces yo no se lo puedo aplicar, ¿verdad? Este decreto tiene ahí sus especificaciones de cómo se hace un poquito este análisis, pero es para proveedores, bienes y servicios. Entonces, esto aplica en ambas vías. O sea, a nosotros nos asegura que los bienes costarricenses, los bienes elaborados en Costa Rica, pueden acceder a esos mercados que tienen esas preferencias hacia proveedores y bienes locales, ¿verdad? Y cuando vienen acá, nosotros vamos a dar también el mejor trato, pero con la condición de que aunque sea un proveedor nacional o que sea un proveedor de un país con el que tenemos un instrumento comercial, el bien también tiene que ser originario de ese país con el que tenemos la preferencia. Porque no se trata de abrir a todo el mundo en este marco, sino que dar el trato que nosotros recibimos también en el marco de estos instrumentos. Ahora, algunos de los temas aquí que son interesantes, como les decía al inicio, en general nuestra legislación cumple con los mejores estándares y prácticas internacionales y tenemos un mercado abierto, ¿verdad? Entonces ya ese es un punto de partida pues súper importante. Sin embargo, si nosotros tenemos que analizar si una contratación está cubierta, como les digo, pasamos por analizar a ver si la institución está cubierta, si es por el monto del umbral mínimo y si el bien está excluido. Si yo hago ese examen y resulta que la contratación está cubierta, yo tengo que otorgar el plazo para presentar ofertas que establece el TLC o los TLCs con los que la empresa, en los que esa contratación pudiera estar cubierta, ¿ok? Ese examen se hace en esa forma. El otro día me hacían no sé si afirmación o consulta errónea. Bueno, entonces eso quiere decir que si la contratación está cubierta por el acuerdo de asociación con la Unión Europea, a los europeos yo les voy a dar ese plazo para que vengan a ofertar. Eso es erróneo. O sea, el tema es, si ustedes saben que por un tema hasta práctico de cómo se gestiona el proceso, no va a venir una institución a decir, bueno, para estos son 10 días y para aquellos otros son 20. No. O sea, si la contratación está cubierta, lo que vamos a tener nosotros es que en esa contratación dar el plazo para presentar ofertas de la contratación en general que establece el TLC respectivo. Tenemos algunas flexibilidades que están reflejadas igual en un documento que ya le facilitamos a la DECOP y que está disponible en SICOP para poder aplicar plazos un poquito más cortos. El plazo usualmente que está en los TLCs es de 40 días naturales, que más o menos viene siendo, ¿verdad? Más o menos unos 25 días hábiles, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, tenemos condiciones en las que esos plazos se pueden disminuir. Ahora, tal vez algunos se preguntarán, uy, qué torta, o sea, eso no se nos va muy por encima del plazo que establece la ley y qué problema, ¿verdad? Nosotros el año pasado hicimos una revisión
de cuáles habían sido las contrataciones cubiertas por entidades públicas, porque se contabiliza contratación por contratación, de cuáles habían sido las contrataciones que a nosotros nos parecía por el monto que habían estado cubiertas. Es muy difícil pues hacer el estudio uno a uno, ¿verdad? Entonces, solo pudimos hacer ese estudio como por monto, ¿verdad? No sabemos si eventualmente son contrataciones a las que se les aplicaba alguna exclusión, pero por monto, realmente era un número bajo. En el caso del sector central, por monto, parecieran que algunas contrataciones del MOP, tal vez algunas contrataciones del ICT, fueron las que identificamos como más claramente. Por monto también habían algunas de la Comisión Nacional de Emergencia, sin embargo, hay excepciones para casos de urgencia, entonces nos parece que esas no, que estas quedaban por fuera. En el caso del sector subcentral, muy pocas de algunas municipalidades, muy poquitas realmente. Y pues en el caso del anexo C, donde están las instituciones más grandes, pues ahí sí habían varias, pero por ejemplo, para el caso del ICE, el ICE tiene una flexibilidad que está consolidada en los TLCs de que no aplican los plazos de los TLCs, sino que aplican los que sean adecuados para que se reciban ofertas consistentes. Entonces, esos plazos que el ICE aplica no están regulados en los TLCs, sino que el ICE puede aplicar los plazos que por legislación interna corresponden. Entonces, tenemos, digamos, esas flexibilidades. Tratamos de trabajar, digamos, algunos documentos, pues, que sean amigables. Lo hicimos más que todo en tablas de Excel para que, pues, todos ustedes los puedan accesar y, tener más claro el material de trabajo, ¿verdad? Eso no quiere decir, digamos, que yo no vaya a leer los capítulos, ¿verdad? Tengo que leer los capítulos para tenerlo claro, pero tratamos, digamos, como de sintetizar la información y acomodarla para que fuera más fácil para las personas que están en el día a día. Entonces, bueno, tengo estos plazos, pero tengo estas posibilidades de usar plazos un poquito más cortos o de que estos plazos se bajen para casos de urgencia, cuando son contrataciones de bienes o servicios comerciales que normalmente compran compradores no gubernamentales. También para algunos casos muy puntuales de uso en medios electrónicos, ¿verdad? Donde entonces tenemos esa flexibilidad por ahí. Y en caso, digamos, de que yo tenga una contratación que está cubierta por varios instrumentos y los plazos sean distintos, pues siempre voy a considerar el más amplio, ¿verdad? Pero siempre sabiendo que tengo esa posibilidad legalmente consolidada de poder disminuir un poquito los plazos. Ahora, como les decía al principio, los instrumentos están redactados con un lenguaje estándar. Entonces, les decía por eso, porque para nosotros era muy común hablar del cartel de licitación, ¿verdad? Pero en algunos países, como puede ser México, que usa el término de pliego de condiciones, no va a entender que es un cartel. Si yo hablo de una contratación pública, digo que es un cartel, se va a pensar que es ese acuerdo entre varias empresas de presentar, digamos, un precio colusivo o una oferta colusoria. Lo mismo, digamos, en varias jurisdicciones. Entonces, usualmente, en los TLC se va a hablar de documentos de contratación, se va a hablar de aviso de contratación futura, que de alguna forma pues se asimila a la regulación del artículo 31 sobre planificación y alertas tempranas. Los tipos, con respecto a los tipos de licitación, estos son los términos que usualmente vamos a tener. En la mayoría de los instrumentos está así. Licitación abierta, y lo define como un método donde todos los proveedores interesados pueden presentar una oferta. Entonces, si nosotros hacemos una correlación con lo que tenemos en la normativa interna, es básicamente el régimen ordinario, con procedimientos de licitación mayor, menor y reducida, porque aquí cualquier interesado puede presentar una oferta. Luego, en licitación selectiva se habla de una contratación donde se invita a ofertar a proveedores calificados o registrados, ¿verdad? Entonces, habla de que de previo se puede hacer una precalificación con una lista de proveedores precalificados, ¿verdad? Es una norma que tenemos ahí en forma potestativa,
¿verdad? No es una norma obligatoria que usted tiene que aplicar licitación selectiva. Esto es muy particular porque a veces cuando estamos varios países sentados en la mesa, alguien dice, qué torta, yo no uso ese tipo de licitación. El tema es, los capítulos están redactados y dicen, podrá recurrir a licitación selectiva en tal y tal condición, ¿verdad? Entonces, no es una obligación, pero quisiera hacer la referencia porque pues son figuras que están reguladas y que a veces pues generan alguna curiosidad por el lenguaje que se usa. Entonces, acá si nosotros lo correlacionamos de nuevo un poquito con la legislación interna, hablamos de una licitación con precalificación. Luego la licitación restringida, que son métodos de contratación donde una entidad contratante contacta a un proveedor o proveedores de selección. Eso es lo que dice el capítulo. Una entidad contratante podrá realizar licitación restringida en las siguientes condiciones. Entonces, básicamente, nosotros lo visualizamos correlacionado con el artículo 3 de la ley 9986. Ahora, este espacio que hemos querido tener con ustedes hoy, pues enmarca, como les decía Silvia inicialmente, dentro de la obligación que establece pues la ley en su artículo 9, que finalmente, digamos, la ley lo que hace es consolidar esta norma. Sin embargo, todos sabemos que los acuerdos internacionales están por encima de la ley, estamos siempre obligados a cumplirlos, ¿verdad? Sin embargo, la ley ya es pues más puntual, ya se redactó en su momento, el legislador lo vio en forma coordinada, en forma global, para visualizar que debe verificarse si la contratación está cubierta por un capítulo de compras públicas o un instrumento comercial internacional vigente, para lo cual tiene que considerar todas estas condiciones, que era lo que hablamos ahora, ver el ámbito de cobertura, ver los plazos para recepción de oferta, ver si hay reglas específicas para el objeto contractual y cualquier condición respecto de los avisos que establezcan los instrumentos, ¿verdad? Sin embargo, estos son instrumentos que están vigentes desde antes de entrada en vigor de la ley, ¿verdad? Nada más les visualizo eso, o sea, el DERECAFTA entró en vigor en 2009, el acuerdo con la Asociación Europea en 2013, tenemos acuerdos que entraron en vigor en 2015, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es algo que no se hiciera, pero la ley lo viene a consolidar ya en sus normas, ¿verdad? Lo que no teníamos antes teníamos solamente una disposición en el reglamento. Sin embargo, la ley lo visibiliza y lo establece y además contempla la obligación que tenemos en COMEX y en la Dirección de Contratación Pública de trabajar en forma coordinada para que pues esta información pueda llegar a los operadores y pues también estamos obligados nosotros como Ministerio de Comercio Exterior a coordinar la capacitación a los funcionarios y además de poner en conocimiento de la DECOP sobre cualquier modificación que exista en el marco vigente. Entonces, en este contexto, nosotros hemos venido trabajando a partir de la entrada en vigor de la ley con la DECOP. Tenemos una relación muy fluida, como tiene que ser entre entidades públicas y públicamente quisiera aquí aprovechar el espacio para agradecer toda la disponibilidad de doña Yesenia, ¿verdad? Realmente da gusto poder trabajar entre entidades públicas en esa forma tan fluida y tan dinámica como lo hacemos con la Dirección General de Bienes, Dirección General de Contratación Pública, se me quedó el nombre viejo, pero siempre con doña Yesenia y con todo su equipo. Entonces acá en el SICOP, si ustedes se van al menú que está a su derecha, ustedes van a ver que está el aula virtual, matrícula cursos virtuales, etcétera. Y aquí está un apartado que dice instrumentos internacionales comerciales. Entonces, esta info ahí la van a poder ubicar. Si se van y ven un poquito aquí los documentos, son documentos que están trabajados incluso en formato de Excel, en formato Word, etcétera, para que no sean documentos tan estáticos. Entonces, acá van a ver un documento general donde viene una explicacioncita, ¿verdad? De cómo es la aplicación de los acuerdos, básicamente lo que yo les he venido comentando en este ratito. Luego,
van a ver aquí un Excel donde tenemos, digamos, en una columna viene el nombre de las instituciones. En la otra columna dice, vienen los nombres de los diferentes TLCs. Entonces viene marcado con X en cuáles TLCs está cubierta la entidad y cuáles no. Luego, aquí hay otros documentitos. Digamos, hay uno de excepciones, igual están en el mismo formato, ¿verdad? Tratamos de mantenerlo así. Estos están en Word, ven. Son unos cuadritos, entonces así, ahí están excepciones a los capítulos de compras. Entonces, está hecho en forma de cuadrito, para que usted no tenga que llegar, ¿verdad? A ver como TLC por TLC. Conveniente, siempre leámoslo, ¿verdad? La fuente primaria, pero tratamos de acomodar la información para que sea más fácil. Entonces, aquí, digamos, dice excepción de, no sé, de compras en frentes de derecho público, digamos. Entonces, están marcados todos los TLCs donde esta excepción es aplicable. Luego, hay otra sobre plazos. Digamos, otro documentito TLC de Word con una tablita donde están todos los plazos, ¿verdad? Entonces, igual, acomodado de esa forma, 25 días hábiles o 40 días naturales, perdón, que es el usual. Entonces, ahí están marcados en cuáles TLCs están. Posibilidad de disminuir en 5 días por uso de tal y tal cosa, ahí está marcadito. Entonces, creemos que ese documento les puede facilitar un poquito, ¿verdad? Y también tenemos otro documento que está así hecho, ¿verdad? Aunque están en Word, son documentitos hechos en tablas, para que sea más fácil de visualizar, ¿dónde están los umbrales? Entonces, ahí usted puede ver cuál va a ser el umbral en el TLC con los Estados Unidos, en el TLC con Colombia, con Perú, etcétera. Está en la moneda que se estableció, puede ser derechos especiales de giro o puede ser dólares, pero ahí está el equivalente en colones, ¿verdad? Que va a estar vigente hasta finales de este año. Cuando ya tengamos algún cambio, nosotros vamos a generar un nuevo documento y pedirle a los compañeros que se encargan de SICOP, que tan amablemente como lo han hecho hasta ahora, nos hagan llegar la información. Si ustedes tuvieran alguna consulta adicional, incluso hace algunos años, en algún momento, nosotros fuimos a algunas instituciones y tuvimos ya como algunos espacios más personalizados, ¿verdad? Donde pudimos abarcar temitas más concretos, ¿verdad? Porque las realidades institucionales siempre pueden tener sus diferencias. Entonces, aquí les dejo el correo nuestro, ¿verdad? Aquí me llegarán a mí los correos y le llegan también al compañero que trabaja conmigo. No se ve la rayita de abajo porque está subrayado, es compras-públicas@comex.go.cr. O también el Ministerio de Comercio Exterior tiene un punto de enlace permanente, que es un correo general donde puede llegar la información, que es pep@comex.go.cr. Igualmente, en todos estos documentos que nosotros pusimos a disposición en la página de SICOP, pueden ver estas direcciones de correo electrónico y ante cualquier duda la podemos conversar. Esto sería pues de mi parte y más bien pues abriríamos el espacio para preguntas, ¿verdad, doña Silvia? Correcto. Muchísimas gracias, doña Leonor, por compartir con nosotros este tema. Antes de iniciar con las consultas, queremos recordarles, por favor, completar el registro de asistencia que se encuentra en el espacio de preguntas y respuestas por medio del enlace. También les recordamos que las consultas que tengan a bien realizar pueden hacerlas en este espacio por escrito de preguntas y respuestas, indicándonos, por favor, su nombre y la institución de donde nos acompaña. Muy bien. Tenemos ya algunas consultas. Vamos a proceder a leerlas. Doña Marjorie Chávez hace un comentario y un par de consultas. Dice, les felicito por el webinar. Está muy interesante conocer sobre este tema. Mis dudas son, la primera, sobre los DEG, Derechos Especiales de Giro. Para entenderlos mejor, quiero saber si se pueden comparar con las unidades de desarrollo que usamos en Costa Rica para equiparar los bienes y servicios. Y la segunda dice, mencionó que los DEG
se establecen a partir de la referencia de las monedas más fuertes. Por favor, ¿puede comentar cuáles son esas monedas? Perfecto, muchas gracias. Los derechos especiales de giro son una moneda virtual del Fondo Monetario Internacional. No son lo mismo que las unidades de desarrollo. Usualmente se han empleado en los instrumentos internacionales desde el Acuerdo Plurilateral de Compras Públicas porque se consideró que era una moneda de referente neutral. Entonces, vamos a ver, posiblemente nosotros en Costa Rica estemos más acostumbrados a pensar en el dólar como una moneda neutral, pero cuando están varios países con monedas diferentes, había que llegar a un punto medio. Entonces se trabajó con los derechos especiales de giro, que es esa ponderación que hace el Fondo Monetario. La última, si no me falla la memoria, fueron bueno, el dólar, el euro, el yen, la libra esterlina y el yuan. Esa fue, digamos, la ponderación que hizo el Fondo Monetario. En la página del Fondo Monetario incluso está la información de posibles variaciones. Ellos hacen como un equivalente diario de cuánto están representando los derechos especiales de giro en algunas monedas del mundo. Entonces ahí pues se puede complementar un poquito la información. Muchísimas gracias por la respuesta. La siguiente consulta es de un anónimo y dice, ¿existe algún tratado que se esté gestionando actualmente? Ok, actualmente Costa Rica está negociando un tratado de libre comercio con Emiratos Árabes Unidos. El ministerio ha hecho pues toda un proceso de comunicación. De hecho, el ministerio siempre, cuando se negocia un tratado de libre comercio, abre un espacio para consultas sectoriales en bienes y en servicios, puntualmente. Entonces, pues el sector privado puede llegar y presentar su posición cuando se realizan esas consultas sectoriales. De hecho, en algunos casos, aunque la consulta es de bienes y servicios, si hay un sector que tiene una duda muy puntual o una acotación que hacer en algún tema de bienes o servicios, pero que se liga con propiedad intelectual o con compras públicas, nosotros pues tratamos de atender esas inquietudes también. Pero pues vamos a ver, tenemos ese espacio de consultas. Igualmente, en los procesos de negociación, COMEX siempre abre un espacio que se llama cuarto adjunto y es un espacio para dar un informe de los resultados de esa ronda una vez finalizada. Entonces, si les interesara cuándo se hacen los cuartos adjuntos para la negociación con Emiratos Árabes Unidos, pueden escribir a la dirección de correo electrónico pep@comex.go.cr y van a estar enterados de cuándo se abren esos espacios. Muchas gracias. La siguiente consulta es de un anónimo y es la siguiente. ¿Amerita contratación pública el activo que aumente el patrimonio del Estado? Por ejemplo, la compra de un edificio preexistente en una institución pública que tenga representación en el extranjero. Sí, yo me voy a reservar la posibilidad de contestar esta pregunta porque aquí no estamos hablando necesariamente de un tema que tenga que ver con acuerdos internacionales, sino con normativa interna. Entonces, no quisiera acá dar una respuesta cuando siento realmente, y con todo respeto, que es una duda que más bien podrían tal vez tratar de ayudarnos los compañeros de la Dirección de Contratación Pública. Muy bien, lo hacemos de esa manera entonces. Perdón, y nada más, ¿verdad? En forma general, y solo para añadir, en el caso de instalaciones en el exterior, sí, en los TLCs tenemos una exclusión.
Muy bien, muchas gracias, doña Leonor. Vamos a ver si hay alguna otra consulta. Ajá, aquí hay otra consulta. Dice, es anónima también. ¿Qué entidad fiscaliza que se apliquen los tratados en las compras públicas? Bueno, vamos a ver. Igual me reservo la posibilidad de que los compañeros puedan complementar. Acá, pues es un tema de aplicación de acuerdos comerciales. En caso de que en una contratación no se cumplieran las normas, entonces pueden suceder dos situaciones. Puede suceder que en la fase recursiva se, eh, se plantee el tema, o bien puede ser que en un proceso basado en las normas que tenemos de solución de controversias en los instrumentos comerciales se aborde este tema. Sin embargo, pues como decíamos antes, es un deber de las instituciones públicas, es una norma que ya está en los instrumentos comerciales y pues es un deber de las instituciones atender lo que dicen estos instrumentos. Si hubiera alguna inquietud más amplia sobre el tema, como les decía anteriormente, y que podamos abordar en forma más puntual, a veces pues hay dudas generales que son las que uno suele plantear en estos espacios, pero pues si hubiera algún tema más específico en los que estimen que podemos tener un espacio de conversación en una forma más directa, ya tienen nuestro correo electrónico, nos pueden contactar y podemos abrir un espacio pues para conversar más ampliamente. Muchas gracias. La siguiente consulta dice, con respecto a las garantías que se solicitan en los procesos de contratación de servicios, ¿es necesario que sea emitida por un banco local? Gracias por la pregunta. Aquí vamos de nuevo y tal vez fue un tema que yo omití indicar al inicio. Ok, en los TLCs realmente lo que nos interesa es llegar hasta la fase de adjudicación. Entonces, en los TLCs vamos a tener normas generales sobre cómo se tienen que plantear los avisos, cuáles son los plazos que tienen que darse, cómo se debe hacer la recepción de ofertas en forma general. Ya los temas relativos a garantías, ejecución, etcétera, son normas que quedan para su regulación en las normativas internas. Entonces, no vamos a tener ningún capítulo que llegue a regular el tema de cómo se presentan las garantías de los bancos, etcétera, sino que llegamos hasta esa fase, ¿verdad? Básicamente comprende principios generales, disposiciones sobre publicidad, sobre recepción de ofertas, fase recursiva y listo. No vamos a tener normas tan puntuales sobre cómo se presentan las garantías, cómo se hace la ejecución, cómo se hace el seguimiento, porque lo que nos interesa realmente, estas normas tienen su génesis en el interés de poder accesar a los mercados en forma transparente. Muchas gracias. La siguiente participación es de doña Blanca Gutiérrez de Licoder y su comentario y consulta es la siguiente. Primero, agradecer. Segundo, disculpas porque no pude ingresar a tiempo. Y tercero, en el caso de laboratorios médicos que deben ser acreditados para dopaje, Costa Rica no tiene, en vista de que a ningún laboratorio le interesa brindarnos el servicio por medio de SICOP. ¿Habría algún instrumento comercial que faculte al instituto acceder? Y dice, disculpen si se ha abordado cuando no había ingresado. Muchas gracias por la consulta. Yo creo que este es un tema de nuevo que no se aborda a través de los instrumentos comerciales, sino que es un tema que se puede abordar por normativa interna. Porque los acuerdos comerciales no me dicen, usted puede ir a contratar directamente, sino que lo que me dicen los acuerdos es
cómo yo realizo las contrataciones de manera que sean transparentes. Entonces, digamos, en este caso, no hay ningún acuerdo que nos diga, bueno, entonces yo puedo recurrir a abrirla de esta forma porque no hay proveedores interesados, sino que creo que la misma ley de contratación pues establece algunas soluciones en esos casos a los que no me voy a referir porque de nuevo la competencia nuestra en la Dirección General de Comercio Exterior es sobre aplicación de instrumentos comerciales internacionales. Entonces, creo que esa es otra de las consultas que quedaría para que los compañeros de la DECOP puedan orientar un poquito. Muy bien. La siguiente consulta es anónima y dice, toda contratación que requiera de la aplicación de este tipo de normativa, la institución contratante debe indicarla en el cartel. Sí, en ese caso, más bien yo diría en el aviso, esa es la obligación. Entonces, si yo hago el examen, como les decía, de estos 3 pasos, de revisar si la entidad está cubierta, de revisar si por el monto está por encima de los umbrales y si no es un objeto excluido, entonces yo hago este examen. Como les digo, ahí les pusimos las tablitas para que sea un poquito más fácil. Eso no excluye que yo vea el documento original, ¿verdad? Entonces ahí está un poquito la información. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que esta contratación que yo voy a hacer está cubierta por el TLC con los Estados Unidos y por el acuerdo de asociación con la Unión Europea, en el aviso indico contratación cubierta por el acuerdo de asociación con la Unión Europea y por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Eso se indica en el aviso de contratación. Muchísimas gracias, doña Leonor, por la respuesta. En este momento no tenemos ninguna otra consulta. Vamos a ver si ingresa alguna en este momento para poder darle lectura y si no, podemos ir concluyendo. Sí, pareciera que no tienen nuevas consultas. Muy bien, entonces nuevamente le agradecemos a doña Leonor por esta exposición que nos ha colaborado en esta mañana. También le agradecemos a todas las personas asistentes por haber participado en este webinar. Les recordamos que las próximas capacitaciones que coordina la Dirección de Contratación Pública, para ellas se estará enviando la invitación a través de las cuentas de correo electrónico de las instituciones. Además, se publican en la página y en las redes sociales del Ministerio de Hacienda. También queremos mencionarles que tanto la grabación como la presentación de este webinar se colocan en el sitio oficial del Ministerio de Hacienda, específicamente en el enlace de la Dirección de Contratación Pública, ingresando al espacio de capacitaciones Gestión del Conocimiento. Muchísimas gracias por su participación y que tengan un feliz día.